El CEO millonario dejó a su esposa por otra mujer, años después. Lloró cuando la vio con la hija que nunca conoció. Alexander Blake siempre había creído que era el tipo de hombre que podía separar su corazón de su ambición. Desde el día en que fundó su primera empresa, construyó su vida sobre la disciplina, las decisiones calculadas y la convicción de que nada debía importar más que el éxito. Usaba el mismo estilo de traje a medida todos los días, tela oscura que resaltaba sus fríos ojos azules, y se rodeaba de personas que admiraban su precisión y temían su juicio. Cuando se casó con Skyler, algunos de sus colegas se sorprendieron. Ella era todo lo que él no era: cálida, esperanzada, demasiado dispuesta a ver lo bueno en la gente. Era hermosa. Su cabello rubio brillaba con cualquier luz, y por un breve tiempo casi se convenció de que su suavidad no sería un obstáculo. Pero con los años, la brecha entre ellos se ensanchó hasta convertirse en un abismo que ninguno de los dos supo cómo cruzar. Skyler intentó una y otra vez recordarle que se suponía que debían construir una vida juntos en lugar de existir como dos extraños que compartían la misma dirección. Dejaba pequeñas notas en su maletín, mensajes que decían que lo amaba o que lo extrañaba, pero él rara vez las desdoblaba. Cuando le pedía que cenaran en casa en lugar de tomar cada comida en el trabajo o en restaurantes, él prometía que lo haría, pero de alguna manera nunca lo hacía. Ella se decía a sí misma que era solo la presión de su carrera, que mejoraría una vez que se finalizara la próxima fusión, pero en su corazón sabía que él estaba eligiendo mantenerla a distancia, porque le resultaba más fácil no preocuparse demasiado. Fue una noche como cualquier otra, cuando todo finalmente se rompió. Ella lo había esperado en la sala de estar, con las manos entrelazadas en su regazo, la suave luz amarilla atrapada en su cabello. Había estado llorando mucho antes de que él llegara a casa, pero se había secado la cara y había tratado de calmar su respiración. No quería sonar histérica, solo quería que él la escuchara. Él dejó su teléfono con la impaciencia practicada de un hombre que pensaba que cada conversación era una distracción de algo más importante. Antes de que él pudiera hablar, ella dijo su nombre, y algo en su voz lo hizo detenerse. «No puedo seguir fingiendo que esto no me duele», susurró ella. Él no respondió. Ella lo miró, buscando incluso un atisbo del hombre con el que se había casado, pero todo lo que vio fue agotamiento e indiferencia. Le dijo que sentía que estaba desapareciendo, que no podía recordar la última vez que le había preguntado qué necesitaba. Su voz se quebró cuando dijo que lo amaba, pero que ya no sabía cómo vivir así. Él permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que tal vez se daría la vuelta y se iría sin decir una palabra. En cambio, soltó un lento suspiro, su expresión plana, y dijo: «Yo tampoco puedo seguir con esto. Necesito una vida diferente». Su garganta se cerró, y ella se presionó una mano en el pecho, como si pudiera evitar que su corazón se rompiera. «¿Una vida diferente?», repitió ella. Él la sintió como si estuvieran discutiendo un presupuesto trimestral en lugar del final de todo lo que alguna vez le había importado. «Lo siento», dijo, aunque no sonaba arrepentido. «Simplemente no puedo seguir fingiendo que este matrimonio funciona». El resto fue un borrón. Él salió de la casa sin mirar atrás, y ella se sentó allí en el borde del sofá, demasiado aturdida para llorar.
No supo entonces que en el momento en que él cerró la puerta, cerró el capítulo de su vida que nunca podría reabrirse. No sabía que ya llevaba una parte de él que pasaría años deseando haberse quedado para conocer. Skyler no se fue de inmediato, porque durante varios días no pudo convencerse de que realmente había terminado. Se despertaba cada mañana esperando escuchar sus pasos familiares fuera de la puerta del dormitorio o el sonido apagado de su voz en una llamada de negocios. Cuando las horas pasaban en silencio, la verdad comenzó a hundirse en sus huesos como algo frío y pesado. Se movía por las habitaciones de su casa, como una invitada que se había quedado más tiempo del debido, tocando el respaldo de la silla donde él siempre colgaba su chaqueta, pasando los dedos por el suave mostrador de la cocina, donde solía dejar su maletín, sintiéndose más pequeña cada vez que se daba cuenta de que él nunca volvería. La cama se sentía demasiado grande. El silencio era insoportable. Intentó llenarlo con música y llamadas telefónicas a los pocos amigos en los que aún confiaba, pero nada podía disimular el hecho de que estaba sola. Pensó que se sentiría enojada, pero en su mayoría se sentía hueca. Era como si todos los años de intentar mantenerlos juntos la hubieran agotado de la fuerza para odiarlo adecuadamente. Quería gritarle, exigir una explicación de por qué había elegido a alguien más, pero la última conversación que habían compartido se repetía en su mente una y otra vez. El tono plano de su voz, cuando le dijo que necesitaba una vida diferente, fue peor que cualquier griterío. Había sonado tan seguro, tan decidido, que no quedaba esperanza por la que discutir. Empezó a entender que nada de lo que ella hubiera dicho lo habría hecho quedarse. Cuando se dio cuenta de que tenía un retraso, que su cuerpo le estaba diciendo algo que no se había atrevido a imaginar, se sentó en el suelo del baño con la mano plana sobre su vientre, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría desmayarse. Durante mucho tiempo se quedó allí, mirando el test en su mano, y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Era casi cruel lo rápido que el conocimiento lo cambió todo. Ya no era solo una mujer abandonada, ahora era una madre, sin importar si él regresaba o no. La idea la aterrorizó. También le dio el más pequeño destello de propósito en la oscuridad. Sabía que no podía quedarse en esa casa, rodeada de fantasmas de una vida que ya había perdido. Comenzó a empacar lentamente, metódicamente, doblando su ropa con manos que no dejaban de temblar. Tomó solo lo que necesitaba, dejando atrás las cosas que habían sido parte de su historia compartida. Las fotos enmarcadas en la repisa, la vajilla de boda, la flor prensada que él le había dado una vez en los primeros días, cuando aún sabía cómo ser tierno. Para cuando cerró su maleta, sintió que se había desprendido de una piel que nunca más podría usar. Se mudó a un pequeño pueblo a 2 horas de distancia, donde nadie conocía su apellido. El casero no preguntó por qué necesitaba el lugar de inmediato, o por qué su voz temblaba cuando entregó el depósito. El apartamento era pequeño, solo una sala de estar y un dormitorio, pero era limpio y tranquilo, y era suyo. Se quedó despierta la primera noche escuchando los crujidos desconocidos de las viejas tuberías y se dio cuenta de que estaba más asustada que nunca. Pero también sintió algo cercano al alivio, porque al menos aquí no tendría que fingir. Cuando su vientre comenzó a hincharse bajo su ropa, se lo rodeó con los brazos todas las mañanas antes de levantarse de la cama, recordándose a sí misma que no estaba realmente sola. En su primera cita con el médico, se sentó en la sala de espera,
con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, preguntándose si alguna vez se sentiría lo suficientemente fuerte como para hacer esto sola. Pero cuando escuchó los latidos del corazón, rápidos y constantes, cerró los ojos y dejó escapar un solo sollozo de su garganta. Fue el primer sonido que había hecho en semanas que no era solo dolor. Encontró trabajo en una pequeña librería a la que no le importaba que estuviera embarazada. La dueña, una mujer llamada Nancy, con una sonrisa amable y ojos cansados, la dejaba sentarse detrás del mostrador cuando le empezaban a doler los pies. Skyler aprendió a clasificar los envíos y a apilar las exhibiciones, agradecida por algo que ocupara su mente. Por las noches se acostaba con la mano sobre la curva de su vientre, susurrando promesas al bebé que llevaba. Prometió que nunca se iría, prometió que intentaría, todos los días, ser suficiente para las dos. Sabía que no podía cambiar lo que Alexander había hecho, no podía deshacer la elección que él había hecho de irse, pero podía elegir algo diferente para sí misma y para su hija. Y en la tranquilidad de ese pequeño apartamento, decidió que sobrevivir sería lo primero que le enseñaría a su hija. Los meses que siguieron se midieron en pequeños hitos privados que nadie más vio. Skyler los contó con cuidado. La primera vez que sintió que el bebé se movía dentro de ella como una promesa que no estaba segura de merecer. El día que encontró la cuna de segunda mano que alguien había dejado junto al contenedor de basura y pasó horas limpiándola. El momento en que vio su reflejo en el espejo del baño y casi no reconoció a la mujer que la miraba. Sus mejillas se habían hundido, su cabello colgaba en una trenza flácida sobre su hombro y sus ojos estaban cansados de una manera que iba más allá de la falta de sueño. Pero también había algo más firme en su expresión, una tranquila determinación que no había sabido que poseía hasta que no hubo otra opción. Dejó de seguir las noticias sobre Alexander, aunque a veces su nombre aún la encontraba por accidente. Una vez, cuando estaba haciendo fila en el supermercado, miró una revista brillante cerca de la caja y vio su cara mirándola. Se veía igual que siempre, impecable en su traje oscuro, una sonrisa practicada en sus labios. El titular lo llamaba un visionario. Ella volteó la revista boca abajo y puso sus compras en la cinta, sus manos temblando tan fuerte que casi se le cae el pan. La cajera le preguntó si estaba bien, y Skyler asintió sin mirarla a los ojos. Caminó a casa con su bolsa de compras apretada contra su pecho, repitiendo en silencio que ya no importaba, que él no importaba. Pero esa noche, después de guardar las compras y sentarse en el borde de su cama, se permitió la verdad que nunca dijo en voz alta. Una parte de ella aún extrañaba la idea de él, el hombre que había amado antes de que él decidiera que necesitaba una vida diferente. Cuando su hija finalmente llegó en las primeras horas de una fría mañana de otoño, Skyler sintió un miedo tan grande que casi la aplasta. Estaba sola en la pequeña sala de partos, agarrando los rieles de la cama, mientras las enfermeras se movían enérgicamente a su alrededor. Nunca se había imaginado trayendo un hijo al mundo sin una mano que sostener. Pero cuando llegó el último empujón y escuchó un grito agudo e indignado, algo dentro de ella se abrió de golpe. La enfermera le puso al bebé en el pecho, y Skyler miró hacia abajo a una carita pequeña y perfecta, enmarcada por cabello oscuro, que ya le recordaba a alguien que no estaba lista para perdonar. La bebé parpadeó mirándola con claros ojos azules, y toda la soledad del año pasado
se disolvió en un instante. Ella la llamó Olivia. En esos primeros días en casa, Skylar sintió que estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Cada rutina, alimentar, mecer, cambiar pañales pequeños, fue torpe al principio. Lloraba tan a menudo como el bebé. Pero cuando Olivia le envolvió un dedo con su pequeña mano, Skylar descubrió que todavía había espacio dentro de su corazón para un amor puro y sin mancha de decepción. El dinero era escaso de una manera que a veces la mantenía despierta por la noche. El trabajo en la librería terminó cuando no pudo estar detrás de un mostrador con un recién nacido atado a su pecho. Encontró trabajo limpiando oficinas después de horas, llevando a Olivia en su portabebés, deteniéndose cada pocos minutos para ver si todavía estaba durmiendo. Algunas noches llegaba a casa tan cansada que pensaba que sus piernas cederían en las escaleras. Pero incluso cuando le dolía el cuerpo y su mente estaba nublada por la preocupación, ni una sola vez deseó haber elegido de otra manera. Olivia era la única parte de su vida que sentía que nunca había sido un error. Cuando Olivia tuvo la edad suficiente para reírse, para agarrarle el cabello y balbucear sin sentido, Skylar comenzó a sentir que las primeras y frágiles piezas de sí misma se volvían a unir. Aprendió a dejar de imaginar cómo habría sido si Alexander se hubiera quedado. Dejó de imaginárselo en la sala de partos o a su lado en la mesa de la cocina. En cambio, se centró en cada milagro ordinario: el peso de su hija dormida en su pecho, la suavidad de su cabello bajo la palma de Skylar, la forma en que su risa llenaba cada espacio vacío. Se dijo a sí misma que esto era suficiente, que la vida que estaba construyendo no necesitaba la sombra de él en ella. Pero algunas noches, después de que Olivia finalmente se rendía al sueño y el apartamento se quedaba en silencio de nuevo, Skylar se paraba junto a la ventana, mirando la farola que brillaba a través de los árboles. Se presionaba la mano contra el cristal y admitía en la oscuridad que no importaba cuánto tiempo pasara. Una pequeña parte de ella todavía quería que él viera lo que había dejado atrás. No quería su lástima ni sus excusas. Solo quería que él supiera que lo que él había abandonado se había convertido en algo hermoso sin él. Y luego se daba la vuelta y cerraba las cortinas, porque se negaba a dejar que ese anhelo moldeara su vida por más tiempo. Habían pasado casi 4 años desde la última vez que Skylar había visto a Alexander, cuando todo lo que ella pensó que había enterrado resurgió con un solo encuentro inesperado. Ella no había planeado estar en ningún lugar cerca de la ciudad que él llamaba su dominio, ni siquiera había planeado salir del pueblo esa mañana. Pero a Olivia le había salido una tos que la preocupó lo suficiente como para tomar la primera cita que pudo conseguir, que resultó ser en la clínica infantil frente a una de las altas torres de vidrio que aún llevaban el nombre de Alexander en letras plateadas sobre la entrada. Se dijo a sí misma que no importaba. Entraría y saldría. Nadie la vería. Ningún fantasma se levantaría detrás de esas ventanas con espejos para recordarle cuánto había perdido. Había abrigado a Olivia en su cálido abrigo rosa, el que tenía los botones grandes con los que a ella le encantaba jugar. En el viaje en autobús, la niña se quedó dormida apoyada en su hombro, y Skylar cerró los ojos, respirando el suave aroma de su cabello. Por un momento se sintió firme, como si todo lo que había reconstruido no pudiera ser sacudido por un lugar o un recuerdo. Cuando llegaron, cargó a Olivia por los escalones de la clínica, sonriendo cuando la recepcionista elogió los brillantes ojos azules de su hija. Esos ojos eran el único rasgo que nunca logró explicar.
Todos asumían que eran del lado de la familia de Skylar, y ella nunca los corrigió. Se dijo a sí misma que le debía la verdad a Olivia algún día, pero aún no estaba lista para dársela. La cita fue rápida, nada serio, solo un resfriado persistente. Salieron de la clínica cuando la luz de la tarde convertía el vidrio de las torres de oficinas en láminas de oro. Skylar debería haber caminado directamente a la parada del autobús. Debería haber mantenido la cabeza baja y nunca haber mirado atrás. Pero mientras ajustaba la bufanda de Olivia, sintió la inconfundible sensación de que la estaban observando. Lentamente, levantó la vista al otro lado de la plaza y su respiración se detuvo tan bruscamente que pensó que podría ahogarse. Alexander estaba de pie en los escalones de su edificio, flanqueado por dos hombres en trajes que le decían algo, pero él no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en ella. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba él allí, cuánto de ella ya había asimilado. Intentó mirar hacia otro lado, pero no pudo. Los años se desvanecieron en un instante, y ella tenía 26 de nuevo, de pie en su cocina mientras él le decía que necesitaba una vida diferente. Durante varios latidos, simplemente se miraron el uno al otro a través del espacio que había crecido entre ellos. Su rostro era más viejo, más afilado alrededor de los ojos, pero el shock en él era inconfundible. Ella no sabía qué veía él cuando la miraba, si reconocía a la mujer que había dejado o si ahora era una extraña para él. Una docena de pensamientos chocaron en su mente. Debería irse, debería protegerse a sí misma, proteger a Olivia, pero sus piernas no se movían. Entonces, lentamente, su mirada se posó en la niña que estaba a su lado, sosteniendo su mano. Skylar sintió que el aire abandonaba sus pulmones al darse cuenta de que este era el momento que tanto había temido como secretamente deseado, el momento en que él veía la prueba innegable de todo lo que había elegido abandonar. Sus ojos se abrieron y sus labios se separaron como si fuera a llamarla, pero no salió ningún sonido. Olivia la miró, confundida por la repentina tensión, y apretó su mano. Skylar tragó saliva con dificultad. Sabía que no podía dejar que él fuera el primero en hablar. No quería que el recuerdo de este día de su hija comenzara con el sonido de su voz, así que se agachó y le apartó un mechón de pelo de la mejilla a Olivia, su mano temblando un poco. «Vamos, cariño», dijo con la mayor calma posible. «Es hora de ir a casa». Pero cuando se enderezó, Alexander ya había cruzado la mitad de la distancia entre ellos. Ella lo vio moverse con una determinación que estaba en desacuerdo con el shock aún grabado en sus facciones. Uno de sus colegas lo llamó, pero él no se dio la vuelta. Sus ojos estaban fijos en Olivia, luego en ella, y Skylar sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Se detuvo a unos pasos de distancia, respirando con dificultad como si hubiera corrido todo el camino. «Skylar», dijo, y su nombre en sus labios hizo que algo afilado y doloroso se retorciera en su pecho. Él la miró como si necesitara que ella confirmara lo que él ya sabía. Su voz era inestable cuando volvió a hablar. «¿Es ella?» Skylar levantó la barbilla, negándose a estremecerse. Vio a una multitud reuniéndose alrededor de ellos en los bordes de la plaza, gente fingiendo no mirar. A ella no le importó. Había cargado con esta verdad sola durante demasiado tiempo,
como para avergonzarse de ella ahora. Su nombre es Olivia, dijo con calma. Y sí, es tu hija. El último rastro de color se drenó de su rostro. Por un momento, ella pensó que él podría caerse. Su mano se levantó para cubrirse la boca, y en sus ojos vio algo que nunca pensó que vería en él: un arrepentimiento crudo y desnudo. El mundo a su alrededor siguió moviéndose, coches, voces y sombras de la tarde. Pero para Skyler, el tiempo se detuvo. No sabía qué diría él a continuación. No sabía qué se permitiría escuchar. Todo lo que sabía era que nada volvería a ser lo mismo. Por un largo momento, Alexander se quedó allí frente a ella, su respiración agitada, como si cada palabra que necesitaba lo hubiera abandonado. La pulida fachada de vidrio detrás de él reflejaba la imagen del hombre en el que se había convertido con los años: poderoso, sereno, inalcanzable. Pero de pie allí, con la luz del sol de la tarde atrapada en el cabello de Olivia y la mirada de Skyler fija en la suya, no se parecía en nada a esa figura. Parecía alguien cuya base entera acababa de resquebrajarse. Skyler trató de mantener la calma, pero por dentro se sentía como si estuviera parada demasiado cerca del borde de un acantilado. Olivia se apretó más contra su pierna, sintiendo el peso del momento aunque no lo entendiera. Skyler apoyó la mano suavemente en el hombro de su hija y se obligó a respirar con calma, porque no dejaría que él la viera asustada. La mano de Alexander se apartó de su boca y él tragó saliva con esfuerzo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ronca y desconocida. «No lo sabía», dijo. Las palabras parecían ser arrancadas de él como algo doloroso. «Skyler, te juro, no sabía que estabas embarazada cuando me fui». Ella no respondió de inmediato porque había imaginado esta conversación demasiadas veces. En su mente siempre había estado preparada para liberar toda la ira que había almacenado todos estos años. Pero ahora que él estaba allí, mirándola no con arrogancia, sino con algo parecido a la devastación, su voz resultó ser más tranquila de lo que esperaba. «No quisiste saber», dijo. «Te aseguraste de no tener que hacerlo». Él cerró los ojos y soltó una exhalación temblorosa, como si se estuviera preparando para la verdad que había evitado. «Tienes razón», admitió. «No quise mirar demasiado de cerca porque tenía miedo de lo que encontraría. Pensé que si mantenía mi distancia, podría seguir adelante». «Pero no he seguido adelante, Skyler, ni por un día». Ella lo miró entonces, de verdad, y vio que había líneas en su rostro que no había notado antes. Pequeñas traiciones del tiempo y la forma en que cambiaba a un hombre, lo admitiera o no. Una parte de ella sintió un destello de satisfacción cruel al ver que él no había sido inmune a las consecuencias. Pero no había alivio en ello. No le devolvió las noches que había pasado sola, con una bebé con fiebre, o las mañanas en las que se despertaba preguntándose cómo iba a mantener las luces encendidas. Ella sintió que su garganta se apretaba, pero se negó a apartar la mirada. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué venir aquí? ¿Por qué intentar hablar conmigo en absoluto?». Él vaciló como si buscara una respuesta que no sonara vacía. «Porque la vi a ella», finalmente dijo. Su voz baja, y en ese momento supe que había cometido el peor error de mi vida. Su mirada se posó en Olivia, que todavía estaba pegada a ella, mirándolo con ojos grandes e inciertos. «Se parece a ti», susurró. Pero cuando me miró, fue como verme a mí mismo de nuevo, y yo ni siquiera sé su nombre.
La confesión hizo algo a su compostura, una pequeña grieta que no pudo sellar del todo. Tragó saliva y le alisó el cabello a Olivia, necesitando algo sólido que tocar. «No tienes derecho a esperar nada de nosotras», dijo. «Te fuiste. Me dejaste a mí para resolver esto sola. No me importa lo que lamentes». Sus ojos se levantaron, y por primera vez ella los vio llenos de algo sin guardar y dolorosamente humano. «No espero perdón», dijo. «No espero que me dejes entrar». «Pero por favor, ¿puedo al menos hablar con ella?» Skyler sintió su pulso martilleando en su garganta. Todo en ella quería decir que no, para proteger el pequeño y seguro mundo que había construido alrededor de su hija. Pero miró a Olivia y pensó en cuántas veces ella le había preguntado dónde estaba su papá. ¿Por qué ella no tenía uno como los otros niños en la guardería? Y supo que tendría que enfrentar este momento tarde o temprano. Era mejor que sucediera en sus términos que por accidente más tarde. Se arrodilló junto a Olivia y se encontró con la mirada confundida de su hija. «Liv», dijo suavemente, su voz temblando un poco, «este es alguien que conoció a mamá hace mucho tiempo». Olivia la estudió con solemne curiosidad. Luego miró a Alexander. Su pequeña frente se frunció. La garganta de Skyler se apretó aún más, pero se obligó a continuar. «Su nombre es Alexander», dijo. Él es tu padre». La palabra cayó entre ellos como algo demasiado pesado para levantar. Por un instante, nadie habló. Entonces Olivia volvió a mirarla con los ojos muy abiertos. «Papá», dijo, probando la palabra como si fuera un idioma extranjero. Skyler cerró los ojos y soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Cuando volvió a mirar, Alexander se había hundido en una rodilla, su rostro pálido y afligido, y ya no había nada pulido o poderoso en él. Simplemente parecía un hombre que finalmente se había dado cuenta del costo de todo lo que había tirado. Alexander no supo cuánto tiempo se quedó arrodillado allí en el pavimento, pero finalmente se dio cuenta de cuánta gente estaba reduciendo la velocidad para mirar. A él no le importó. Durante años, había construido su reputación sobre nunca dejar que la emoción interfiriera con sus decisiones. Pero de pie frente a Skyler, y la niña que no sabía que existía, sintió que el hombre que había sido era un extraño para él ahora. Miró a Olivia, que lo miraba con la atención tranquila y seria que los niños a veces le daban a las cosas que no entendían del todo. Sus ojos azules eran tan parecidos a los suyos que le dolía el pecho. Quería acercarse a ella, decir algo que hiciera esto más fácil, pero no tenía idea de cómo hablar con una niña cuyos primeros años se había perdido por completo. Skyler se movió junto a su hija, su mano descansando protectoramente en el hombro de Olivia. Ya no había ira en su expresión, solo una especie de cansado recelo que lo hacía sentir aún más pequeño. Él entendió que ella estaba permitiendo este momento no por su bien, sino por el de Olivia. Ese conocimiento lo humilló más que cualquier fracaso en los negocios. Tragó saliva, tratando de calmar su voz, y dijo lo único que se le ocurrió. «Hola, Olivia», se las arregló. Su tono suave, inseguro. «Yo lamento no haber estado aquí antes». La niña ladeó la cabeza, estudiándolo de la misma manera que estudiaría algo desconocido, pero interesante, y él sintió que su garganta se apretaba con el esfuerzo que le costaba no llorar. Skyler habló a continuación, su voz tranquila pero firme. «Necesitas entender que ella no te conoce», dijo.
No puedes simplemente aparecer y esperar que esto tenga sentido para ella. Él asintió de inmediato. No espero nada, dijo rápidamente. Solo no pude irme de nuevo. Tenía que al menos mirarla a los ojos y decirle que sé que fallé. Su mirada se desvió hacia la acera, y que lo siento. Un silencio se extendió entre ellos, lleno de todas las cosas que ninguno de los dos podía atreverse a decir. Olivia cambió su peso de un pie a otro, luego buscó la mano de su madre. Skyler miró hacia abajo y le dio un apretón tranquilizador antes de encontrarse con los ojos de Alexander de nuevo. Estábamos a punto de ir a casa, dijo. No había invitación en su tono, pero tampoco un despido final. Él entendió que esto era todo lo que ella podía ofrecer, y era más de lo que él merecía. Asintió de nuevo, sintiéndose inestable. «Puedo acompañarlas», dijo, su voz baja. «Si no les importa». Skyler dudó, y por un momento él estuvo seguro de que ella se negaría. Pero después de una larga pausa, ella asintió levemente. Se giró hacia Olivia y le apartó el cabello de la frente. «Tomaremos el autobús a casa, cariño», murmuró. Olivia miró entre ellos con ojos grandes e interrogantes, pero no protestó. Skyler subió la correa de su bolso más alto en su y comenzó a caminar hacia la esquina. Alexander se colocó a unos pasos detrás de ellas, temeroso de acercarse demasiado. Se movieron lentamente por la acera mientras las sombras se alargaban, y Alexander se dio cuenta de que estaba memorizando cada detalle. La forma en que Olivia saltaba sobre las grietas en el pavimento, la forma en que Skyler seguía mirando hacia atrás para asegurarse de que él no había desaparecido. Quería decirle que no se iría de nuevo, pero sabía que las palabras no significaban nada sin pruebas. Pensó en todos los cumpleaños y cuentos para dormir que se había perdido, todas las noches que Skyler había estado sola, y se preguntó cómo se había convencido de que el éxito valía más que esto. Cuando llegaron a la parada del autobús, Skyler se giró para mirarlo. Su expresión era cuidadosa, serena, pero él podía ver el destello de incertidumbre en sus ojos. «No puedes esperar que ella entienda lo que eres para ella todavía», dijo. «No dejaré que la confundas o que hagas promesas que no cumples». Él sintió el peso de su mirada y asintió. «No te estoy pidiendo que confíes en mí», dijo. «Solo pido la oportunidad de estar aquí, de hacer esto de la manera correcta, incluso si es demasiado tarde». Un claxon sonó cuando el autobús se acercó y Olivia se giró. Su pequeña cara se iluminó con el sonido familiar. Skyler tomó su mano y la guió hacia las puertas abiertas. Antes de subir, ella lo miró por última vez. Su voz era muy suave cuando habló. «No sé si alguna vez podré perdonarte», dijo, «pero ella se merece la verdad». Él tragó saliva con dificultad, sintiendo que algo se soltaba dolorosamente en su pecho. «Lo sé», dijo simplemente, y luego ella se dio la vuelta, llevando a Olivia por los escalones hacia el autobús. Cuando las puertas se cerraron, Olivia presionó su mano contra la ventana, sus palmas pequeñas y tentativas contra el vidrio. Alexander levantó su propia mano en respuesta, y por un momento fugaz sus ojos azules se encontraron con los suyos. Cuando el autobús se alejó, se quedó allí mucho tiempo después de que desapareciera, sintiendo que finalmente comenzaba a entender todo lo que había perdido y todo lo que aún esperaba encontrar. Alexander regresó a esa misma parada de autobús al día siguiente porque no sabía qué más hacer.
Se dijo a sí mismo que tenía reuniones, llamadas, una vida que aún necesitaba su atención, pero nada de eso se sentía real ya. Todo en lo que podía pensar era en la forma en que Olivia lo había mirado a través del vidrio, su mano presionada contra la ventana, como si no estuviera segura de si debía saludar o no. Pasó la noche en un hotel a solo unas cuadras de donde vivía Skyler, mirando al techo mientras el amanecer se arrastraba lentamente por las paredes desconocidas. Cada hora que pasaba le dejaba más claro que no podía fingir que su vida tenía sentido sin intentar enmendar las cosas, por muy desesperado que pareciera. Cuando la primera luz de la mañana tocó las copas de los árboles, caminó por el vecindario durante más de una hora antes de finalmente armarse de valor para acercarse a su edificio. Era pequeño, más viejo de lo que esperaba, con la pintura descascarada en el borde y un tramo estrecho de escaleras que conducía a la puerta. Trató de no imaginar a Skyler cargando las compras por esas escaleras mientras Olivia tiraba de su manga. Nunca había pensado mucho en cómo vivía ella, demasiado seguro de que si necesitaba algo, lo habría pedido. Ahora se dio cuenta de que ella nunca había confiado lo suficiente en él como para creer que él ayudaría. Esperó en la acera, inseguro de si llamar a su puerta sin previo aviso era lo correcto. Quería respetar sus límites, pero tampoco podía soportar la idea de que si se iba ahora, ella pensaría que él había cambiado de opinión de nuevo. Todavía estaba allí cuando la puerta finalmente se abrió. Skyler apareció primero, vestida simplemente con jeans y un suéter gris suave, con el cabello recogido de su cara. Se veía cansada, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, estaban claros y firmes. Olivia la siguió un momento después, agarrando un pequeño conejo de peluche contra su pecho. Por un largo momento, ninguno de ellos habló. La calle a su alrededor comenzó a llenarse con los sonidos de la mañana, el estruendo de los camiones de reparto, un perro ladrando en un patio cercano, las risas de los niños más abajo en la cuadra. Todo se sentía extrañamente amortiguado, como si él lo estuviera viendo desde el otro lado de un vidrio grueso. Finalmente, Skyler levantó la barbilla, su voz tranquila. «Puedes acompañarnos a la escuela si quieres», dijo, y aunque sus palabras eran simples, él sintió que se asentaban en su pecho como algo frágil que no se atrevía a tocar demasiado rápido. Él asintió, siguiéndolas a su paso mientras comenzaban a caminar por la acera agrietada. Olivia no dijo nada al principio. Mantuvo sus ojos en sus zapatos, su pequeña mano envuelta fuertemente alrededor de la de su madre. Él no la presionó para que lo mirara, solo la observó y trató de memorizar la forma en que la coronilla de su cabello se partía perfectamente sobre la curva de su cabeza, como el borde de su abrigo rosa rozaba sus rodillas mientras caminaba. Se había perdido cada pequeño detalle, y sabía que nunca podría recuperar ese tiempo. Skyler no intentó llenar el silencio y él se sintió agradecido. Llegaron a la esquina donde las puertas de la escuela estaban abiertas. Los niños entraban en tropel con mochilas brillantes. Olivia finalmente lo miró, su expresión cautelosa pero curiosa. Él se agachó para poder mirarla a los ojos sin dominarla. «Hola de nuevo», dijo suavemente, y para su asombro, ella no se inmutó. Ella estudió su cara como si estuviera tratando de decidir qué hacer con él. Luego cambió su peso y giró su cara hacia la cadera de su madre, escondiéndose. Él sintió que algo afilado se retorcía detrás de sus costillas, pero no lo dejó ver. Sabía que esto era lo que se merecía.
Skyler tocó el cabello de Olivia, alisándolo hacia atrás. Luego lo miró. «Es tímida con la gente que no conoce bien», dijo. «No puedes esperar que se sienta cómoda de inmediato». Él asintió rápidamente. «No lo espero», dijo. «Esperaré todo el tiempo que sea necesario». Se puso de pie de nuevo y se echó hacia atrás, dándoles espacio. La mirada de Skyler se mantuvo en la suya por un momento más, buscando, midiendo, y luego asintió una vez. «Estaremos aquí a las 3», dijo. «Si quieres venir entonces». Él tragó saliva, incapaz de hablar a causa del nudo en su garganta. Solo asintió, y ella se giró para guiar a Olivia adentro. Él las vio caminar por las puertas, hasta que desaparecieron entre la multitud. El resto del día pasó a cámara lenta. Trató de concentrarse en sus llamadas de trabajo en el vestíbulo del hotel, pero cada vez que cerraba los ojos, todo lo que veía era la pequeña cara de Olivia girándose tímidamente. A las 5 para las 3. Ya estaba esperando en la esquina. Cuando reaparecieron, Olivia sostenía un trozo de papel de construcción pintado con brillantes flores amarillas. Le hablaba suavemente a Skyler. Su mano libre gesticulaba mientras describía algo importante. Ella no lo notó hasta que estuvieron casi a su lado. Cuando lo hizo, se detuvo. Sus ojos se abrieron y miró a su madre. Skyler esperó, dándole una oportunidad para que ella misma decidiera. Lentamente, Olivia se acercó a él, levantando su obra de arte para que él la viera. Él se arrodilló de nuevo, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír. «Estas son flores», dijo con una voz pequeña. «Las pinté para mamá». «Son hermosas», dijo, y por una vez su voz no tembló. «Eres una muy buena artista». Ella lo estudió por otro momento, luego asintió solemnemente, como si hubiera decidido algo importante. Sin decir una palabra, extendió la mano y le entregó el papel. Fue el gesto más pequeño, pero se sintió como el comienzo de todo lo que él pensó que había perdido para siempre. Los días siguientes se mezclaron en un ritmo que Alexander nunca antes había conocido. Cada mañana se despertaba con el mismo dolor nervioso en el pecho, inseguro de si Skyler le permitiría acompañarlas o si Olivia siquiera lo miraría. Nunca asumió que era bienvenido, pero se presentaba de todos modos, de pie al final de la pasarela, hasta que Skyler levantaba la mano en un saludo cauteloso. Aprendió a caminar a su lado sin buscar la mano de Olivia, dejándola a ella decidir cuándo se sentía lo suficientemente segura como para estar cerca. La vio volverse un poco más valiente cada día, primero mirándolo, luego haciendo preguntas tímidas y finalmente ofreciéndole sus dibujos, como si fueran símbolos de confianza cautelosa. Una tarde, mientras salían de la escuela, Olivia lo sorprendió al deslizar su pequeña mano en la suya sin mirar hacia arriba. Su palma era cálida y suave, y él la sostuvo suavemente, aterrorizado de que de alguna manera pudiera asustarla si la agarraba demasiado fuerte. Skyler se dio cuenta, pero no hizo comentarios. Solo los observó con una expresión que él no podía leer del todo. Durante el resto del camino a casa, Olivia parloteó sobre un libro que había leído, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que él estaba escuchando. Él respondió a cada pregunta, incluso a las más pequeñas, sintiendo que algo se desenroscaba en su pecho, que no sabía que estaba allí. Era un tipo de paz tranquila que nunca había encontrado en salas de juntas, áticos o las largas horas pasadas persiguiendo el respeto de personas
que ni siquiera le agradaban. Esa noche, Skyler lo invitó a tomar té. Era la primera vez que cruzaba el umbral de su apartamento. Se quitó los zapatos con cuidado y se paró en la estrecha entrada, asimilando las paredes colgadas con las pinturas de Olivia y la pequeña cocina donde Skyler se movía, como alguien que había construido una vida por necesidad, en lugar de por elección. Ella sirvió el té y puso 2 tazas en la mesa pequeña. Luego se sentó frente a él, sin mirarlo a los ojos. Por un tiempo, ninguno de los dos habló. El único sonido era Olivia tarareando suavemente para sí misma en la habitación de al lado. Finalmente, Skyler tomó un respiro profundo. «No sé qué esperas de mí», dijo, su voz baja, pero uniforme. «No estoy lista para fingir que el pasado no sucedió». «No espero que lo hagas», dijo él de inmediato, porque había ensayado esto en su cabeza 100 veces. «No quiero que me perdones si no puedes. Solo quiero estar aquí, conocerla a ella, ayudar». Ella levantó la vista entonces, y sus ojos estaban cansados, pero no maliciosos. «No puedes arreglar lo que rompiste apareciendo por unas pocas semanas», dijo. «Ella no entiende por qué te fuiste. Un día lo hará». «Lo sé», susurró él. «Y cuando llegue ese día, le diré la verdad, que fui un cobarde, y que fue mi culpa, no la tuya». La mirada de ella se mantuvo en la suya por mucho tiempo, buscando cualquier señal de que él estuviera mintiendo. Finalmente, ella asintió, como si hubiera decidido creerle un poco. «No estoy haciendo promesas», dijo en voz baja. «No pido ninguna», respondió él. Después de un rato, Olivia entró con su conejo de peluche subiendo al regazo de Skyler. Ella lo miró, sus ojos azules solemnes, y él se dio cuenta de que ella estaba esperando algo. Abrió los brazos un poco, no seguro de si ella entendería la invitación. Para su asombro, ella se deslizó del regazo de Skyler y cruzó el pequeño espacio para meterse en el de él. Su cabeza descansó contra su hombro, y él se quedó muy quieto, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el hechizo. Skyler no dijo nada, pero sus ojos brillaron. Por primera vez desde la tarde en la plaza, no parecía que se estuviera preparando para la decepción. Parecía casi en paz. Más tarde, cuando fue el momento de irse, él colocó suavemente a Olivia de nuevo en sus pies. Ella buscó la mano de su madre, pero se giró para mirarlo con una pequeña y cansada sonrisa. Él sintió que algo en su pecho se apretaba, luego se aflojaba, como si finalmente fuera seguro respirar. En la puerta, Skyler se encontró con su mirada por última vez. «¿Puedes venir mañana?», dijo, su voz suave. Él la sintió, incapaz de hablar a causa del dolor en su garganta. Mientras salía al aire fresco de la noche, sintió una especie de tranquila certeza que no había conocido en años. Sabía que todavía tenía todo que demostrar, que la confianza tomaría tiempo, que el perdón podría no llegar nunca, pero también sabía que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde pertenecía. El final de esta historia es discretamente poderoso, porque no pretende que el amor o el arrepentimiento por sí solos puedan borrar años de ausencia. Lo que lo hace satisfactorio es lo honesto que es sobre las consecuencias de las elecciones de Alexander. Él no obtiene una reunión instantánea o un perdón incondicional. Obtiene la oportunidad de demostrar día a día que puede ser mejor. Aprecio que la respuesta de Skyler sea cautelosa, pero esperanzadora.
No lo deja volver a su vida, porque todavía esté enamorada de quien fue. Lo deja entrar porque ve que finalmente está asumiendo su responsabilidad. La historia también respeta la perspectiva de Olivia. Es demasiado joven para entenderlo todo, pero su lenta y tentativa aceptación muestra que los niños suelen ser más abiertos de corazón que los adultos, siempre que se sientan seguros. La escena final se siente ganada en lugar de sentimental. No es una promesa de que todo será perfecto, solo la promesa de que Él no desaparecerá de nuevo. Eso para mí es la parte más conmovedora. La idea de que la redención no proviene de una disculpa, sino de la elección de seguir apareciendo, por muy difícil que sea.